Bienvenidos. En esta clase vamos a ver los pasos restantes a la hora de reparar un celular. Ya habíamos visto en clases pasadas que los pasos son 7. Uno de los pasos que nos quedan pendientes justamente es el tema del termolavado y el otro tema es el paso de reparación, que es el reflow, ¿sí? O resoldadura de placa. En este caso cuento con un equipo que ya el cliente, ¿sí?, nos avisó de que el celular se mojó, ¿sí? En este caso es un Blue, un modelo Speed, que bueno, por fuera cuando uno lo desarma no tiene etiquetas que marcan lo que es humedad, pero sí lo tiene en este caso dentro de la placa, ¿sí? Esa B, como la pueden llegar a ver, es blanca, pero tomó un color rosado, significa que hubo humedad. Y bueno, verificando, ¿sí?, nosotros repasando, lo primero que tenemos que hacer al desarmar, ¿sí?, vamos a desarmar esta placa completa y vamos a chequear cuál es el estado de esta placa, porque según el estado, bueno, son las posibilidades también que va a tener el equipo de poder recomponerse, ¿sí? Lo vamos a desarmar completo, vamos a sacar la placa. Nosotros para realizar el lavado, el termolavado, tenemos que desarmar completo el equipo, ¿sí? Vamos a lavar en principio la placa, el main, PCB, board, ¿sí? Esta placa vamos a tener que lavar en profundidad con cepillo y alcohol, y también vamos a realizar el termolavado con bateo ultrasónica. Si hacemos, ¿sí?, una inspección, vamos a ver el sulfato, todo eso blanco que ven ahí como una sal, es el sulfato que empezó a tomar el equipo, que está en la parte de la carcasa. Y también vamos a ver que, vamos a hacer un zoom, vamos a ver que también tenemos dañado los flex, ¿sí?, de conexión tanto del módulo como del encendido. Se llega a ver el sulfato y también cómo se dañaron algunas pistas, ¿sí? En este caso, bueno, el sulfato lo que hizo fue acercarse, bueno, se adueñó, digamos, de la parte del flex del módulo, y obviamente por esta parte pasa corriente como para la iluminación del backlight, y bueno, al querer intentar encender el equipo, por ejemplo, sulfatado esa zona, generó un cortocircuito y bueno, quizás una quemadura que dañó a estas dos o tres pistas que tenemos acá, ¿sí? Eso va a haber que limpiar para ver si quedó algún resto de cobre, de pista, o tenemos que puentear y reemplazar, ¿sí?, o reparar. En el caso de que no podamos llegar a realizar el puenteo de estos contactos, vamos a tener que reemplazar el módulo. Este es el de encendido. También vemos un daño en la parte de la entrada del flex, ¿sí?, sulfato. Eso vamos a tener que limpiarlo bien. Vamos a ir al táctil. Como ven, el sulfato se adueñó de la placa, en este caso, bueno, de lo que es la carcasa. Acá tenemos, a ver si podemos enfocar bien, también el tema de lo que es el táctil. Tenemos un poco de sulfato, a ver si podemos llegar a enfocar. Ahí está, también tenemos sulfato en la zona, o sea que bueno, está bastante dañada la placa, ¿sí? Tenemos que ver los contactos, en este caso del encendido. Vemos también, ¿sí?, de color se puso oscuro, eso se dañó. Vemos ahí restos de sulfato. En la parte del módulo donde habíamos visto la parte en el flex de la soldadura, la quemadura,
también vemos en la placa las quemaduras y el sulfato, ¿sí? Después vamos a ver otras zonas. Tenemos que chequear toda la placa en general, ¿sí? Vamos a ver también cómo darnos cuenta si ya hubo un daño en circuitos, por ejemplo. Vamos a encontrar estos componentes que están acá, que ahora voy a hablar un poquito más adelante. Estos son capacitores, y vamos a ver que un capacitor, como en este caso que estoy señalando, sano, digamos, se ve la soldadura plateada de ambos lados. En el caso de estos componentes que están acá, tenemos la línea negativa plateada y la positiva. Sé que es la positiva porque, bueno, pasó corriente por ahí y quemó esas pistas, ¿sí? Dañó el componente. O sea que ahí tenemos ya un daño a nivel placa, ¿sí? El sulfato en este caso se adueñó del equipo. Lo que vamos a proceder a hacer es, siempre cuando van a hacer ustedes limpieza, es sacar estas gomas que van a ver sobre los componentes, que son disipadores de temperatura. Es para que los trabajen a una temperatura baja los componentes, ¿sí? Los pasamos a retirar para que no se hagan daño. Si llegamos a levantar el equipo después del lavado, tenemos que volverlos a colocar, ¿sí? Para que trabajen correctamente. Tienen que sacar todo componente que pueda llegar a ser dañado con el lavado. Por ejemplo, acá tenemos un sensor, lo vamos a ir sacando también. También hubo humedad en la zona, en el sulfato. Vamos a ir levantando el conector y vamos a sacar este sensor. Bueno, prácticamente no tenemos otro componente más para extraer. Lo que vamos a hacer en este caso es limpiar previamente, ¿sí? Con alcohol isopropílico. Yo normalmente uso un rociador en estos casos, ¿sí? Rocían la placa con el alcohol isopropílico más un cepillo. Vamos a empezar a remover el sulfato. Tenemos que tratar de limpiarlo lo mejor posible, ¿sí? Vamos a ver que de a poquito voy a ir queriendo limpiar. Vamos a ver esas partes que están muy dañadas. Vamos a tener que utilizar, por ejemplo, una aguja, ¿sí? La punta de un escalpelo, por ejemplo, para poder limpiar correctamente y sacar esas quemaduras, porque las quemaduras lo que están haciendo en este caso es evitar el paso de la corriente, ¿sí? Al estar muy quemado. Lo que vamos a hacer entonces es rasparlo. Yo, por ejemplo, con la punta de una aguja voy raspando para sacar las quemaduras que pueden haber en los conectores. ¿Ves? No sé si llegan a apreciar. Está volviendo un poquito más plateado, es porque estoy sacando la quemadura. Tenemos que raspar porque ya el cepillo por ahí no nos deja sacar completamente. Ahí se está viendo un poquito más plateadito, ¿sí? Todas esas quemaduras tenemos que tratar de raspar y sacarlas para que haya un buen paso de corriente y de información en el equipo, ¿sí? Yo normalmente hago eso y después, ¿sí? Esta placa, así como la ven, vamos a sacar el zoom. Una vez que ya saqué sensores, parlantes, ¿sí? Del micrófono, si llega a tener micrófono soldado lo desoldamos, ¿sí? Normalmente, como es uno de los primeros componentes que se dañan, seguramente ya está dañado, ¿sí? Y acá tenemos la bate ultrasónica, y en esta bate ultrasónica, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a enchufarla, vamos a conectarla, es
lavar en profundidad el equipo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la batea? Bueno, una vez que nosotros hicimos ese lavado, ¿sí? Ese primer paso previo, digamos, que es lavado con cepillo, vamos a colocar la placa en la batea y vamos a cubrir con alcohol esta placa. ¿Qué sucede? Tienen que cubrirla, simplemente tienen que cubrir la placa, ¿sí? No tienen que llenar la batea. Con que esa placa sea cubierta, ¿sí? Con alcohol es suficiente, ¿sí? Que apenas la cubra por arriba. Vamos a ver el uso, ¿sí? De esta batea ultrasónica. Va a ser sencillo. La mayoría en este caso es de marca Wady, ¿sí? Pero bueno, la configuración en Baku, Yasun, las más conocidas que están dando vueltas, es la misma. Y va a ser sencillo. Una vez que enchufan, ¿sí? Conectan el equipo, vamos a elegir siempre en cualquiera de las bateas el máximo de potencia. En este caso tenemos 30 y 50 watts. Vamos a elegir 50 watts, ¿sí? Y con el mismo que presionamos, ¿sí? En este caso el de 50 watts, vamos a dar el tiempo. Esta batea lava media hora, ¿sí? 30 minutos. Una vez que dimos el tiempo, ya podemos darle. Vamos a pasar a el secado, ¿sí? El secado es muy importante. Vamos a sacar la batea. Y el secado lo vamos a realizar. Si no tienen estación de soldado, lo vamos a realizar con un secador de pelo, ¿sí? No hay problema. En ese caso no va a haber inconveniente. Secador de pelo, simplemente lo que necesitamos es aire caliente para poder sacar toda la humedad del equipo, ¿sí? Entonces yo con la estación de soldado en 150 grados y máximo de aire, ¿sí? Vamos a ir secando la placa. Vamos a hacer un zoom. Ahí va. Y vamos a ir. Yo hice un lavado rápido, obviamente, para mostrarles cómo es el proceso. Pero bueno, ustedes tienen que lavar la mayor cantidad de veces posible, ¿sí? Para conseguir un trabajo efectivo, ¿sí? Lo secan lo mejor posible, chicos, no tienen que quedar rastros de humedad, ¿sí? Secan en conectores. Si tienen aire isopropílico, ¿sí? Mejor, porque el aire, disculpen, el aire a presión, digamos, ¿sí? Lo que va a hacer es sacar la humedad, suciedad dentro de componentes, como puede ser un conector de auriculares, ¿sí? Traten de secar perfectamente. ¿Vieron cómo tomó el papel tornasol? Se volvió más rosado todavía. Bueno, este sería el trabajo, ¿sí? Ahora lo que nosotros tenemos que hacer una vez que seca es volver a armar y probar si el equipo arranca, ¿sí? Si tiene vida. Acuérdense también de limpiar los conectores, ¿sí? Vamos a tener los contactos del módulo, del encendido, que acuérdense también tenemos que limpiar, tenemos que tratar de limpiarlos. Yo lo que hago es rasparlos un poquito. ¿Sí? Los raspo para ver el daño que hay.
para sacar el sulfato que está ahí tapando los contactos. Y si me rompió directamente una pista, vamos a tratar de solucionarlo con, a ver si lo llegan a ver ahí, ¿ves? Por ejemplo, acá falta pista, acá vamos a tener que hacer un puente de acá hasta esto, hasta esta parte de flex que me quedó, de contacto del flex que quedó, ¿sí? Para, bueno, tener que ver si me vuelve a dar imagen, porque por ahí ustedes lavan, el equipo funciona, pero arranca, pero no me da imagen. Y bueno, obviamente no me va a dar imagen porque la placa, el flex del módulo está dañado, ¿sí? Se llega a ver que se puede limpiar, ya se ven las pistas. En este caso limpié un poquito y me di cuenta que no hubo daño en las pistas, se las llegan a ver todas, ¿sí? Entonces esto lo vamos a raspar un poquito, después pasamos un cepillo con un mínimo de alcohol, para ver si tenemos contactos. Tenemos que seguir limpiando, pero aparentemente las pistas, algunas las tenemos, ¿sí? Ahí seguimos raspando. Acá la última está más tapada, pero está también, ¿sí? Así que acá tenemos que hacer un trabajo minucioso, porque como es la del módulo, acá también el encendido tenemos que limpiarlo, ¿sí? El encendido, digamos que está un poquito más intacto, pero eso tiene que estar perfectamente limpio. Lo mismo con el touch, ¿sí? El táctil también está sucio, no se ve muy dañado, pero está sucio, sí. Eso va a impedir el paso de la información. Así que bueno, chicos, este sería el paso de termolavado. Acuérdense, secar bien, ¿sí? Con el aire caliente, secador de pelo, ¿sí? En este caso vamos a ver el sexto paso de reparación, que es el reflow, ¿sí? O rework, también conocido. Es un proceso de reparación que se utiliza mucho en la electrónica, sobre todo en celulares, consolas de videojuegos, ¿sí? Notebooks. Consiste en resoldar lo que serían los terminales o patitas de los componentes, sobre todo cuando tenemos el problema de que el equipo se golpeó y dejó de encender o perdió alguna función. Por ejemplo, se cayó el equipo y no toma Wi-Fi. Previamente, obviamente, tenemos que revisar si la antena no se dañó, etcétera. Pero si nosotros vemos que está todo en su lugar, pero después de ese golpe el equipo perdió esa función, tenemos que ubicar el circuito que controla obviamente el Wi-Fi y resoldarlo. En esta ocasión lo que vamos a ver es el proceso de resoldadura, ¿sí? Los valores que vamos a utilizar con la estación de soldado. En este caso ya no vamos a poder realizarlo con un secador de pelo. Para poder hacer un trabajo preciso necesitamos contar con una estación de soldado, ¿sí? Entonces este paso de reparación, este proceso, es uno de los más utilizados en lo que es toda la electrónica, ¿sí? Como les contaba, se utilizan notebooks, ¿sí? Muchas veces por el exceso de temperatura en el cual trabajan los equipos, ¿sí? Pasa que estas soldaduras se aflojan y dejan de hacer contacto. Entonces el reflow lo que hace es resoldarlo. En el caso de los celulares, por ejemplo, normalmente hoy tenemos muchos equipos, ¿sí? Que levantan temperatura excesiva ya normal, o sea, por un uso normal. ¿Por qué? Porque estos celulares ya vienen con un hardware bastante importante, ¿sí? Cada vez son más parecidos a una PC. Vienen equipos con procesadores de 8 núcleos, con más de 2 GHz de frecuencia. Tenemos memoria RAM bastante importantes. Tenemos equipos de hasta 12 GB de RAM, ¿sí?
Tenemos también memoria ROM o la memoria que aloja el sistema operativo, también de tamaños importantes. Hay equipos de hasta 1 tera de memoria ROM. Entonces, claro, cada uno de estos componentes consumen bastante energía, ¿sí? Fuerzan bastante a la batería, por ende también levantan mucha temperatura. Entonces un equipo de estos que está en pleno uso y se nos cae, puede ser que por la temperatura ya esté un poco floja la soldadura y con el golpe ya directamente deje de hacer contacto. Entonces puede ser que el equipo no encienda o que pierda una función. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Primero, desarmar obviamente el equipo completo, ¿sí? Necesitamos tener la placa ya directamente a mano y tenemos que buscar la zona a trabajar. Yo les voy a explicar brevemente cómo detectar ciertos circuitos importantes simplemente a ojo, ¿sí? Sin la lectura de un diagrama electrónico. Obviamente que siempre lo ideal es leer un diagrama, pero en este caso, como para hacer una resoldadura eficaz, obviamente resoldar el área que corresponde, podemos identificarlo fácilmente mirando nada más y prestando atención la placa. En este equipo, en este Samsung, ¿sí? Es un S4 Mini. Si vemos la placa, el circuito lógico, que es uno de los circuitos más importantes en el equipo, cuenta con el CPU, ¿sí? Que es este integrado cuadrado. Por convención los CPU siempre son cuadrados. Y al lado la memoria ROM, ¿sí? La memoria ROM es el que aloja el sistema operativo. Se lo llama circuito lógico porque, bueno, es el que hace el control de todo el hardware mediante software en el equipo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si viene un cliente y nos dice, se me cayó, no me da imagen, no prende, no hace nada, primero tenemos que confirmar con la fuente qué valores nos da de arranque. Como ya vimos en otras clases, si la fuente me enciende el equipo y me da valores de oscilación en el display de amperaje de entre 0,10 y 0,70, con valores que fluctúan, que suben y bajan, estamos hablando de que el equipo está trabajando correctamente. Ahora, en el caso de que se haya golpeado, podemos tener la opción de que el equipo se quede en un valor muy pequeño de amperaje, por ejemplo 0,10, 0,7, clavado, ¿sí? Un valor que no se mueve. Entonces ya sabemos que uno de estos dos está fallando. Puede ser por software o por hardware, pero si el cliente nos dice se golpeó, ya sabemos que viene por un problema de hardware. Vamos a tener que resolver esta área, ¿sí? La tenemos que identificar. En este caso, para que vean, tenemos un Moto G2 y también el área a identificar, el circuito lógico a identificar, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta porque tenemos la memoria que es levemente rectangular. Por convención todas las memorias son rectangulares y acá tenemos el procesador que es cuadrado. Si nosotros miramos el resto de la placa, son los únicos componentes de gran tamaño y fácilmente identificables, ¿sí? Entonces, vamos a repasar. Se golpea el equipo y no enciende, y con la fuente me da valor que no es el que corresponde para encendido normal, ya no vamos a cambiar el display, ¿sí? O por ahí nos pasó que cambiamos el módulo y sigue sin dar imagen, sin trabajar el equipo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resoldar esta área, ¿sí? Ahora vamos a ver los valores también. Otro circuito importante es el circuito de carga. Vamos a agrandar un poquito más. Ahí lo tenemos. Circuito de carga. Bueno, este equipo está mojado, como lo ven. Tenemos una zona con sulfato bastante importante que quemó varios componentes. Pero nos vamos a dar cuenta, vamos a identificar fácil este circuito de carga porque vamos a encontrar un integrado que va a estar rodeado por unos componentes de color gris, ¿sí? Que son bobinas. En este caso tenemos dos bobinas toroidales y dos bobinas que son SMD.
¿Qué pasa? Este integrado, que va a estar rodeado de bobinas y capacitores, los capacitores son estos de color marrón, color café, ¿sí? Es siempre el circuito de carga, va a ser fácil de identificar, ¿sí? ¿Por qué les hablo de esto? Porque también puede pasar que el equipo se golpeó y no quiere cargar y tampoco quiere encender, ¿sí? Porque el circuito de carga se encarga no solo de administrar los valores de carga del equipo de la batería, sino que también del encendido del equipo. Entonces, si este está dañado, tampoco va a querer encender. Equipo que está muerto, tenemos que probar tanto circuito de carga como circuito lógico, para saber si lo podemos revivir. El reflow es el primer paso de resoldadura que vamos a iniciar. Hay uno más avanzado que es el revaling, ¿sí? Pero bueno, ya es para otro nivel y es un trabajo más avanzado. Otro de los circuitos que nos vamos a ir dando cuenta fácilmente va a ser, por ejemplo, el de la señal, ¿sí? En este equipo tenemos una antena, ¿sí? Coaxial. Vamos a ver un conector, que en este caso está roto, y vamos a encontrar una antena. Este conector que ven acá, aparte de lo que es donde va el coaxial, es la antena interna, de color dorado normalmente, y van a ver las pistas, estas líneas, que van ya directamente a un circuito. Estos circuitos de esta zona son los que se encargan justamente de la entrada y salida de las llamadas y datos, ¿sí? Entonces, si el cliente viene y nos dice, mirá, se golpeó y no puedo llamar, se me cortan las llamadas, resoldadura a este sector. Lo vamos a identificar porque va a ser la entrada de la antena hacia ese circuito. En otros casos, como en este también, vamos a encontrar otra antena, ¿sí? Y van a ver que es una antena más dos contactos. ¿De qué se trata esto? Bueno, de lo que es el circuito Wi-Fi. ¿Sí? En este caso, el Wi-Fi está de este lado, ¿sí? Los contactos, vamos a encontrar los dos contactos de la antena externa. Esa antena externa la van a encontrar normalmente en la carcasa, y una antena, ¿sí? Estos contactos de la antena externa y la antena interna. En este caso dan la vuelta y vamos a encontrar un circuito que va a controlar el tema del Wi-Fi. Esas van a ser las formas de detectar rápidamente estos circuitos, que son los más importantes, ¿sí? Este es en este caso. En otros casos, como por ejemplo de este C4, ¿sí? También fíjense que van a encontrar circuitos que van a venir protegidos, ¿sí? Vamos a sacar esa protección para poder observar mejor los circuitos, ¿sí? Bueno, también este es el circuito, una placa también bastante dañada, circuito de carga, ¿sí? Fácilmente identificable, lo pueden ver en todos los equipos, es exactamente igual. Un circuito que está rodeado de bobinas de color gris y capacitores, ¿sí? De color marrón o café. Ya sabemos que ese es el circuito de carga. En este caso, también un equipo bastante dañado. Acá tenemos el de Wi-Fi, ¿sí? Antena, un conector, que van a todo un circuito, ¿sí? Que es el que controla justamente esta función. En otros equipos, vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos la placa de un J7, ¿sí? Lo mismo, vamos a encontrar los contactos de la antena, ¿sí? Unos contactos dorados, y tenemos que encontrar acá está, de este lado está, los contactos dorados, y vamos a encontrar las pistas que se dirigen a la antena interna del equipo.
Si nosotros vemos, este circuito que está debajo de la chapa es el encargado del control de entrada y salida de las llamadas y datos. Cerca vamos a encontrar en este equipo también, debajo de estos papeles, ¿sí? Este papel cumple la función de chapa disipadora. Vamos a encontrar también CPU y memoria, ¿sí? El circuito lógico. Y en este caso, la parte de lo que es el Wi-Fi, vamos a encontrar estos dos contactos dorados y este sería la región del Wi-Fi. ¿Sí? Como para que tengan una idea, disculpen, como para que tengan una idea de más o menos cómo es el tema de circuito de carga y cómo identificar ciertos componentes fácilmente. En este caso vamos a saqué la chapa del otro lado y vamos a ver el circuito de carga, ¿sí? Este es el circuito de carga, se van a dar cuenta, como hablamos en la mayoría de los equipos, bobinas y capacitores que rodean este circuito. Bien, entonces lo que nos queda es realizar la resoldadura del equipo, ¿sí? Ahora lo que les voy a mostrar es los valores en el cual ustedes van a poder realizar el reflow en celulares, ¿sí? Hay varias técnicas y bueno, voy a explicar las que están dando vuelta entre los técnicos. Bueno, las técnicas de reflow son varias, y todas son efectivas, pero bueno, dependiendo también del usuario. Hay una técnica de resoldadura que es bastante eficaz y bastante también, digamos que no daña o es muy difícil de fallar a la hora de la temperatura, ¿sí? Nosotros vamos a tener un clásico valor de resoldadura, que es el aire caliente de la estación de soldado. Lo vamos a poner en 250 grados, ¿sí? El aire va a ser bajo, de la mitad para atrás, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se dañen los componentes a la hora, no se corran los componentes a la hora de el reflow, ¿sí? Vamos a hacer un zoom. Perfecto. ¿Qué vamos a ver entonces? 250 grados en la zona a trabajar. Vamos a dar el aire en forma circular y vamos a poner flux en la zona, ¿sí? El flux va a hacer que dos componentes se suelden mucho mejor y más rápido también, ¿sí? No mucho, simplemente un poco. Después con el mismo aire vamos llenando o esparciendo el flux en toda la zona. Vamos a dar 250 grados, ¿sí? Por un tiempo de 60 segundos, ¿sí? Reloj, o sea que tendríamos que tener un cronómetro, ¿sí? Ir contando ese tiempo. Y en forma circular para dar calor parejo a toda la zona, ¿sí? Porque bueno, no vemos las soldaduras que están quebradas a simple vista, ¿sí? Entonces tenemos que resoldar todo uniforme. Por un tiempo de 60 segundos vamos a dar calor en esa zona, ¿sí? Esa sería la técnica en el cual nosotros vamos a resoldar y tampoco vamos a correr riesgos de quemar algún componente, ¿sí? Es, digamos, una tasa de lo que es temperatura y tiempo medio, digamos, ¿sí? Después, bueno, podemos subir la temperatura
para resoldar, para quedarnos nosotros más tranquilos de que se resoldó, pero bueno, también el tiempo va a ser menor, ¿sí? Normalmente ustedes lo que pueden utilizar es la técnica de el componente que se mueve, ¿sí? Una vez que un componente aflojó, significa que la mayoría de los que están alrededor también aflojaron, o sea, resoldaron, ¿sí? Yo recomiendo, para empezar, usen la primera técnica de los 250 grados. Acuérdense, 250 grados de temperatura con la estación. El aire, si tienen número, por ejemplo, que les marca, y por ejemplo es del 1 al 8, pónganlo en 3 al aire, ¿sí? No tan fuerte, porque si no le va a correr los componentes del lugar. Y también la distancia entre la tobera y la placa tiene que ser la mínima, un centímetro de distancia por lo menos, ¿sí? 250 grados, 1 centímetro de distancia, el aire bajo, ¿sí? Y son 60 segundos reloj para la resoldadura. La otra técnica ya consiste en dar mucho más temperatura, ¿sí? En este caso vamos a utilizar 380 grados. El aire también va a ser bajo, no muy fuerte. Y cuando vamos a dar calor en la zona, también en forma circular, tenemos que ir verificando si algún componente se afloja. Cuando vemos que automáticamente un componente se aflojó, significa que ya tenemos, vamos a correr un poquito más para que vean, ya tenemos la resoldadura hecha en la mayoría de los componentes. Van tanteando, ven, en este caso se aflojó uno, salió el aire más bajo, ahí ya sabemos que el resto también está resoldado, ¿sí? Acuérdense, simplemente se mueve un componente y ya está listo para resoldar. Fue mucho más rápido, ¿sí? Pero también, como pasó recién, puede salir un componente muy pequeño volando, y eso que el aire estaba abajo, y también puede ser que por un tiempo, digamos, de exposición a la temperatura muy alta, se queme algún componente, ¿sí? Esta técnica, bueno, es cuando ya estemos un poquito más cancheros con el tema del uso de la estación y las temperaturas, lo podemos realizar, ¿sí? Es más eficaz también, pero podemos correr un riesgo mucho más alto. Entonces, vieron que la técnica van a perder más tiempo en desarmar los equipos que en hacer el proceso de reparación. Entonces, en esta clase lo que vimos en resumen es el tema del lavado, uno de los pasos de reparación, el cuarto paso de reparación, y el reflow, que es la resoldadura de placa. Traten de, si el cliente no les da la pauta, ¿sí?, de lo que le pasó al equipo y no llega muerto, ir haciendo los pasos del 1 al 7, ¿sí?, en orden, no saltearnos. Ahora, si el cliente viene y nos dice, bueno, sí, se cayó al agua, se cayó al inodoro, al mar, lo que sea, listo, ya sabemos que ese equipo ni siquiera vamos a dar tensión para ver si enciende con la fuente, vamos a lavar directamente, ¿sí? En el caso de que se haya golpeado, sí podemos hacer la prueba para ver si no es el módulo o la placa. En el caso que sea la placa, vamos a proceder a hacer la resoldadura que vimos hoy, ¿sí? Estos pasos, si los aplicamos, vamos a ver que vamos a tener una tasa de reparación más alta, y bueno, no nos vamos a quedar solamente en el cambio de módulos o de componentes que son extraíbles.